En el caso colombiano, nosotros en este momento tenemos, digamos, básicamente, básicamente dos, digamos, piezas normativas determinantes. En primer lugar, la Constitución colombiana, desde ustedes saben que tenemos una nueva Constitución desde 1991 y la Constitución integró desde un enfoque de derechos el derecho de acceso a la información pública, digamos, se expresó en nuestra Constitución. Sin embargo, a pesar de que de que estaba en la Constitución, los desarrollos normativos y ya las diferentes piezas que permitían, digamos, la implementación de este principio, pues no eran suficientes e incluso tenían una lectura que iba en contra de lo que plantea la Constitución en términos de la garantía de derechos. En ese orden de ideas, no, y apegándonos, retomando lo que plantea la Constitución, pero además apegándonos a que Colombia suscribió las convenciones anticorrupción tanto de Naciones Unidas como la OEA, diversas organizaciones de la sociedad civil empezamos a retomar estos elementos para decir Colombia necesita una ley de acceso a la información pública y entonces en el año 2014, después de casi, nosotros empezamos con este proceso, varias organizaciones desde el año 2007-2008 y en el 2014 se logró la sanción de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la información pública. Básicamente esta pieza normativa pues que es supremamente reciente, el próximo año vamos a celebrar sus primeros 3 años, incluso lo que queremos empezar a hacer es un balance de cómo nos ha ido. Esta pieza lo que buscó fue, en primer lugar, armonizar una serie de legislación dispersa que tenía el país sobre los temas de la gestión, la custodia y la entrega de información pública. En segundo lugar, buscó elevar, digamos, con toda la fortaleza necesaria, el acceso a la información como un derecho humano fundamental de tal manera que fuera coherente con la Constitución Nacional. Y en tercer lugar, buscamos de, como bien todos lo sabemos, las normas no en sí mismas no garantizan el cambio, pero sí ponen un tema en la sociedad. Entonces, poner este tema en la sociedad, el tema de que la información pública era un bien público y de que una democracia no, digamos, los diversos escenarios de diálogo, de intercambio entre todos los actores que tiene una sociedad democrática como la nuestra o que debe tener, pues la información pública debe ser un insumo para el diálogo democrático. Esta ley ha tenido hasta el momento dos decretos reglamentarios. Su desarrollo en términos de la reglamentación ha sido más bien lenta. Tenemos dos decretos reglamentarios, sobre todo precisando todos los temas de transparencia activa, sobre todo para la rama ejecutiva, y un decreto y otro decreto que fue básicamente un decreto de hierros. A grandes rasgos, las características de la ley, pues como todas las leyes, y nosotros nos inspiramos fuertemente, digamos, en todo este debate de lo que fue, digamos, la sentencia de Klaus Reyes, lo que implicó la ley modelo de la OEA, entonces Transparencia por Colombia, junto con De Justicia, la Fundación para la Libertad de Prensa, Organización Ocasa, empezamos a hacer muchos análisis y estudios sobre la ley modelo, sobre lo que nos proponía la ley modelo, pero además la experiencia de otras leyes de la región. A partir de ahí, a grandes rasgos, ¿cómo quedó nuestra ley? Nuestra ley pues plantea temas diferentes a la que ya todos conocemos, que plantea la ley modelos. En primer lugar, tenemos un conjunto de sujetos obligados grandísimo. Son obligados de la ley las tres ramas del poder público, los órganos de control, los órganos autónomos, las entidades territoriales, digamos, en los tres niveles grandes que tiene, digamos, la división territorial en Colombia, el nivel local, el nivel intermedio y el nivel nacional. Tenemos además involucrados a organizaciones políticas, partidos y movimientos políticos, e incluso pueden quedar también como parte, digamos, de sujetos obligados de la ley, y esto hace parte pues de un tema que tenemos que desarrollar como país en los próximos años en la reglamentación. Incluso pueden quedar los movimientos significativos de ciudadanos que en un momento determinado pues no hacen parte de una organización política tradicional, sino que deciden a través, por ejemplo, de un proceso de recolección de firmas, registrarse ante la autoridad electoral y presentar un candidato. Además de estos actores obligados de la ley, también quedaron las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y toda aquella empresa que maneje, digamos, un porcentaje importante de recursos públicos, el 50% y un poquito más,
de recursos públicos, pues estas entidades también son sujetos obligadas de la Ley de Acceso a la Información. Y finalmente, toda encargada, digamos, toda acción encargada a un contratista del Estado tiene la obligación también de entregar información pública. Entonces, esa es una primera característica, digamos, de nuestra ley. De ahí en adelante, pues todos los temas de transparencia activa que ya conocemos, los recursos que se plantean, tal cual como hoy día los reconocemos en la región, están planteados en la ley. Solamente tenemos aquí una pequeña diferencia con los temas del órgano garante. Nosotros en Colombia se definió como hay como tres responsabilidades alrededor de la ley en términos institucionales. La rama ejecutiva está encargada de todos los temas de la promoción de la ley y básicamente esto está en cabeza de la Presidencia de la República y de una oficina que tiene la Presidencia que llama la Secretaría de la Transparencia. Ellos están encargados, digamos, como de promover y liderar todo este proceso. Recientemente en la función pública, en el Departamento Administrativo de la Función Pública, se creó la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción, y esta entidad también va a cumplir tareas de promoción de la ley en términos de que los sujetos obligados, por lo menos en la rama ejecutiva, cumplan con la ley. Además, también pues las labores de promoción tienen que ver con diseños institucionales, con decretos reglamentarios, etcétera. De otro lado, pues tenemos lo que podemos llamar, entre comillas, el órgano rector y el órgano garante. Este órgano garante va a ser la Procuraduría General de la República, que en el caso colombiano es una entidad autónoma que va a garantizar, por un lado, a garantizar el derecho, porque en la Contraloría en Colombia protege los derechos humanos, y en segundo lugar va a sancionar el incumplimiento a la garantía del derecho. Entonces, estas dos funciones que están en la Procuraduría, que era una entidad que ya existía, van a ser, digamos, se cumplen, digamos, a partir de esta entidad. Allí, pues, tenemos un pequeño cuello de botella, puesto que la Procuraduría es una entidad sumamente grande que hasta el momento, y teníamos un procurador que no es muy afecto a este tipo de temas, no ha desarrollado la suficiente capacidad institucional para responderle realmente, digamos, a las obligaciones que trae la ley. Sin embargo, pues somos optimistas en primer lugar porque pues apenas llevamos 3 años de este proceso y en segundo lugar porque el procurador ya se fue. Entonces esperamos que el nuevo procurador que llegue sea un poquito más afecto. Bueno, estamos trabajando mucho en eso y va a tocar hacer mucho lobby con el siguiente procurador para que realmente desarrolle las capacidades que hagan que realmente la Procuraduría sea el órgano garante en Colombia. Y finalmente hay otras entidades de la rama ejecutiva que están encargadas, digamos, como de brindar un soporte tanto en el tema de generación de información, sobre todo este tema de Open Data y lo que aquí pues en Colombia le llaman los cierros o todos los desarrollos tecnológicos informacionales que apoyan todos los desarrollos de la ley, y ahí básicamente está el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y el Departamento Nacional de Estadística y el Departamento Administrativo de Planeación Nacional. Entonces, esto es a grandes rasgos, digamos, en términos de la institucionalidad que ha venido desarrollándose en Colombia.